Buen día, estudiantes de 12º año, específicamente la sección 12A. Bienvenidos a una nueva clase asincrónica. En esta oportunidad voy a hacer un abordaje temático de educación cívica. Quiero antes aclarar que en el caso de estudios sociales ya se terminó con los contenidos de la antología, de forma tal que para esta semana les voy a dejar el link de un documental corto relacionado con el tema de los refugiados, de una población vulnerable de refugiados conocida como la población o la etnia Rohingya en el sureste asiático. Básicamente ustedes esta semana tendrán que ver ese único documental corto, video corto acerca de la población refugiada Rohingya y haremos un análisis en la siguiente sesión, en la siguiente clase propiamente de ese documental. Por eso es importante que en esta semana, en el caso de estudios sociales, se dediquen a ver ese video corto de la población Rohingya. Ahora bien, en la presente tutoría quiero hacer un abordaje temático, pero en este caso de educación cívica. De educación cívica para poder detallar los aspectos más significativos de la lectura de Sara Victoria Alvarado y Pablo Gomaro, que responde básicamente a los hallazgos de un grupo de trabajo acerca del tema juventudes y nuevas prácticas ciudadanas. Entonces, bueno, que en este video quiero, repito, hacer básicamente un análisis general acerca de la lectura de la antología, y con base únicamente en los hallazgos de esta investigación. De acuerdo a esos hallazgos se busca reflexionar acerca de la ciudadanía de jóvenes, las nuevas formas de hacer política, cómo los jóvenes se vinculan a la construcción de un nuevo orden político. Básicamente vivimos inmersos en una sociedad en donde la participación juvenil es sumamente pobre, es sumamente limitada, ¿no? En toda América Latina, ¿no? Es una participación muy limitada toda vez que tiene que ver con la pocas fuerzas que le da los gobiernos a las juventudes latinoamericanas, ¿no? Con el poco impacto que tienen las juventudes latinoamericanas o con el poco peso político que tienen las juventudes latinoamericanas en este momento. Entonces, bueno, se trata de crear o establecer nuevas formas de hacer política desde la juventud propiamente. Entonces, este grupo de trabajo está conformado por poco más de 50 investigadores de toda América Latina, y lo que hacen es reconocer, dentro de los hallazgos, reconocer las crisis sociales que como resultado de las dinámicas globales y locales en diferentes países pues están afectando a un número cada vez mayor de personas y principalmente jóvenes, ¿no? La juventud en ese sentido está envuelta en procesos de exclusión social, cultural, de género, generacional también, exclusión étnica y política. Básicamente esto tiene que ver con el poco respaldo que le dan los gobiernos a los grupos de jóvenes, ¿no? Y a la participación juvenil dentro de la política propiamente. Entonces lo que se evidencia, los hallazgos a los que se llega claramente tienen que ver con una exclusión política, con una exclusión social, con una exclusión generacional, ¿no? Que viven los jóvenes propiamente y relacionada con con el poco poder que se le da desde la política, desde los gobiernos. En sociedades organizadas desde la lógica del mercado, vivimos en una sociedad que trabaja en función al mercado, una sociedad claramente capitalista en un sistema neoliberal, y pues ciertamente lo que buscan los estados, lo que buscan los gobiernos es mantener el status quo, y para mantener ese status quo se valen claramente de un aliado estratégico que es la educación. La educación, muchachos, es a través de la educación que se busca evitar el fomento del pensamiento crítico. Es a través de la educación que se busca transformar las diferentes mallas curriculares para que
se dé un mayor énfasis a lo que es el análisis, la crítica, la comprensión y la reflexión, y de esta forma, pues evidentemente formar juventudes menos informadas, juventudes menos críticas y juventudes que ciertamente pues no tengan un espíritu de lucha social que a la postre le genere problemas a los estados. Vamos, en conclusión, los gobiernos lo que buscan a través de la educación es tratar de mantener a la población más joven en un velo de ignorancia, para que de esta forma las juventudes hoy día no se cuestionen nada, no se critiquen nada, no se pregunten nada, y de esta forma pues evidentemente no constituyan un problema para esos gobiernos, ¿no? Entonces, esa es la lógica del mercado y es la lógica de un sistema neoliberal. Entonces, dentro de esa lógica es que las nuevas juventudes tratan de salirse del molde y iniciar nuevos movimientos políticos que de alguna forma les den una mayor participación ciudadana y un mayor grado de visibilidad social, ¿no? Frente a esta realidad de exclusión social, los jóvenes han ido generando sentidos, prácticas y discursos para hacerse reconocer e incluir en diferentes espacios de discusión. Y en ese sentido, pues, toman en cuenta lo que los jóvenes tienen a su mano, que es ciertamente el impacto de las redes sociales. El impacto de las redes sociales como mecanismos de organización política y de organización ciudadana. Entonces, la juventud lo que hacen de alguna forma es aprovechar los nuevos medios que tienen a su alcance para organizarse o funcionalmente, y evidentemente a partir de ahí desarrollar una determinada lucha social o enviar un determinado mensaje a la sociedad. Es a través propiamente de los diferentes medios, y en ese sentido de las redes sociales como el Facebook, como el Twitter, que se trata de crear conciencia ciudadana, y que buscan los jóvenes de alguna forma tener mayor visibilización para de alguna forma hacerse ver dentro de una sociedad. Esos son los diferentes espacios de discusión a los cuales de alguna forma se está haciendo referencia en la lectura. Surgen en América Latina voces y movimientos juveniles que se resisten a ese modelo neoliberal. Y en ese sentido tenemos que hacer referencia claramente pues a los movimientos estudiantiles que se han desarrollado en los últimos años, principalmente el movimiento estudiantil de Chile del año 2006 propiamente, pero también los movimientos estudiantiles que se han desarrollado en países como Argentina, como Brasil o como México, y que buscan de alguna forma una reivindicación del modelo económico imperante en estos países, que de alguna forma coadyuva al encrudecimiento de la desigualdad de estas naciones. Entonces los movimientos estudiantiles de alguna forma lo que hacen es tratar de evidenciar que existe un problema de fondo, y que ese problema se puede resolver o se puede de alguna forma trabajar a través de la movilización social, a través de la lucha social, pero primero que todo pues evidenciando o visibilizando ese problema, ¿verdad? Y a partir de ahí pues han iniciado importantes movimientos estudiantiles en estos países para de alguna forma ejercer un cuestionamiento a la manera en que se ejerce la política y al modelo económico imperante, ¿no? Entonces, bueno, los jóvenes de hoy, eso sí, los jóvenes de hoy no solo cargan con lo que es la colonización del pensamiento, es decir, con esa estructura mental con la cual fueron criados, sino que también cargan, muchachos, con una sociedad en riesgo, ¿verdad? Una sociedad que puede colapsar en cualquier momento, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político propiamente. Entonces ahí hay una responsabilidad muy fuerte de parte de las generaciones más jóvenes, de parte de las juventudes ciudadanas. Hay una responsabilidad muy fuerte para romper con esa estructura, romper con ese molde, con esa colonización mental, con esa estructura mental con la cual fueron criados, y de alguna manera también
sobrevivir a ese posible colapso político, colapso social, colapso económico en el que vive esta sociedad. Entonces, bueno, fueron responsabilidades muy fuertes que de alguna forma le han sido asignadas a las juventudes ciudadanas. Los jóvenes hoy día no se sienten representados ni involucrados activamente en las dinámicas de la democracia participativa. Esto pues ciertamente conlleva una apatía muy fuerte de parte de las juventudes hacia lo que es la política, y la política es en sí el mecanismo desde donde se toman las decisiones que de alguna forma incumben a toda la sociedad. De forma tal que los gobiernos, repito, se han encargado de generar esa apatía en las juventudes para que de alguna forma no participen en temas políticos y se mantengan pues aislados de esto. Eso les ayuda a preservar ese status quo, a conservar ese modelo neoliberal que ciertamente ha generado pues un empobrecimiento y una desigualdad de nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, bueno, no es casualidad entonces que se dé una apatía de parte de las juventudes en la política, porque ciertamente es desde la política, es desde los gobiernos, desde los estados que se ha fomentado esa apatía o esa poca participación de los jóvenes. Ciertamente no se les ha incitado a que se conviertan en agentes críticos, en agentes activos, participativos de una sociedad. Por el contrario, se les ha tratado de linchar mediáticamente, ¿no? Se les ha tratado de invisibilizar también socialmente y a partir de ahí, pues evitar su participación y su opinión en la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Entonces, bueno, hay una apatía importante. Es precisamente por ello que las juventudes, pues de alguna forma buscan abrir nuevos espacios, ¿no? Personas y grupos estudiantiles principalmente buscan abrir nuevos espacios de participación para de alguna forma llevar sus ideas, esas ideas frescas, esas ideas renovadas, llevar esas ideas a la palestra política, ¿no? Y repito, y desde esa óptica es que hacen uso pues de los medios que tienen a su alcance, como lo son en este caso pues las redes sociales. Entonces, bueno, nacen hoy día pues nuevas formas de organización política de parte de la juventud para de alguna forma tratar de romper con esa invisibilización de la cual son objeto. La activación de la participación ciudadana juvenil necesita visualizar nuevos campos o nuevas arenas, tales como los mercados laborales, tales como las sexualidades, tales como la vida familiar, las esferas públicas, las asociaciones voluntarias. Son esas las diferentes arenas en las cuales tratan de ejercer influencia las juventudes, ¿no? Son los nuevos espacios, ¿no?, de lucha social, son los nuevos escenarios de análisis que tienen que evidentemente en donde evidentemente tienen que participar los jóvenes. Los jóvenes buscan, las y los jóvenes buscan su inclusión, no en la democracia liberal, porque es la democracia liberal la que los ha excluido propiamente. Entonces no buscan su inclusión ahí, sino en una noción de ciudadanía desde lo diferente, desde lo heterogéneo, ¿verdad? Los jóvenes están reinventando nuevas prácticas políticas y esto es objeto de investigación en diferentes ramas de las ciencias sociales hoy en día. Lo cierto del caso es que los jóvenes buscan reivindicar la heterogeneidad de la que ellos forman parte, ¿no? En una sociedad que los trata de homogeneizar, en una sociedad que trata de encasillarlos y meterlos todos en un mismo saco, en un mismo molde, y que no se da cuenta de la heterogeneidad de la cual forman parte. Es precisamente los jóvenes los que buscan de alguna forma compartir en nuevos escenarios de lucha, en nuevos campos, en nuevas arenas, ¿verdad? Y de alguna forma darse a conocer desde ahí. La crisis de las democracias latinoamericanas, la invisibilización de los procesos de participación juvenil, la falta de legitimidad de sus derechos, son solo algunas de las expresiones que hace explícita la falta de comprensión de este fenómeno y por lo cual estas juventudes ciudadanas hoy en día ejercen una intensa lucha y tratan de alguna forma de despertar a las nuevas
a las nuevas generaciones a que de alguna forma formen parte también de esta lucha de la cual ellos pues han hecho su estandarte. La actoría de los nuevos movimientos sociales juveniles convoca experiencias múltiples, experiencias plurales, estrategias multiculturales que busquen destruir del imaginario moderno una ciudadanía homogénea de la cual no forman parte de ellos y no se sienten identificados, y por el contrario instaurar nuevas formas de expresarse reflejando la heterogeneidad desde la música, desde las nuevas diversiones, etcétera, ¿verdad? Desde las nuevas identidades como tal. Entonces, a partir de ahí es que nacen estos movimientos como el feminismo propiamente, ¿verdad? Y esas marchas feministas fuertes para reivindicar claramente ciertos derechos, principalmente de la población más joven, ¿verdad? Y son los jóvenes los que organizan dichos movimientos en ese sentido, ¿verdad? Buscan nuevas formas de expresarse, también desde el teatro, desde la música, formas de expresarse desde la televisión, etcétera, para generar o para enviar un mensaje diferente a las nuevas generaciones. Esto evidentemente representa pues toda una lucha contra los gobiernos, contra los estados y contra una sociedad que de alguna forma los reprime, contra una sociedad que los trata de invisibilizar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues, se trata de crear una transformación, de iniciar una transformación positiva para lograr reinventar nuevas prácticas políticas que propicien una mayor participación juvenil, una mayor participación de los jóvenes desde la política, porque finalmente la política es el escenario desde donde se toman las decisiones que afectan a todo un colectivo social. De forma tal que esto es los aspectos más significativos de esta lectura. Es una lectura relativamente corta, ¿no? Que repito, lo que trata de explicar es cómo los jóvenes latinoamericanos pues tratan de reinventarse, tratan de transformar nuevos escenarios de lucha, nuevos campos, nuevas arenas sociales, ¿no? Tratan de enviar un mensaje diferente a las nuevas generaciones, tratan de mostrar su apatía contra un sistema político que no los representa, un sistema político que los excluye, que los margina, que los discrimina, que los invisibiliza, y pues evidentemente en esa línea pues se acogen a lo que tengan a su alcance para organizarse como sociedad y comenzar a tratar de generar o tratar de incidir en la política, propiamente en las decisiones políticas, ¿no? Eso es lo que se plantea en la lectura, ¿verdad? Y esos son los hallazgos a los que llega propiamente, esta organización de jóvenes que tiene asilo en más de 11 países de Latinoamérica y que de alguna forma trata de explicar qué es lo que se está haciendo, para cambiar con esta sociedad excluyente, ¿verdad? Entonces, bueno, y en ese sentido es importante que ustedes también se replanteen qué es lo que se está haciendo, qué es lo que ustedes están haciendo desde su esfera social, desde su comuna propiamente, para generar una transformación positiva, ¿verdad? Que incida en decisiones de cambio, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes como jóvenes, lo que ustedes como la nueva generación, como la generación que tiene ciertamente herramientas importantes para construir una nueva sociedad, qué es lo que ustedes están haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes evidentemente están desarrollando en este momento que pueda contribuir a proporcionar una mejora en las condiciones de la juventud y de las juventudes hoy en día? Entonces esos son parte de los cuestionamientos y parte de las reflexiones a las que uno tiene que llegar una vez que realiza la lectura de la antología, ¿verdad? Y de esta lectura propiamente, ¿no? ¿Qué es lo que yo desde mi espacio, desde mi fuero privado estoy haciendo para generar una transformación positiva que de alguna forma contribuya a engrandecer a estas juventudes propiamente, ¿no? Eso es básicamente lo que se plantea y lo que se reflexiona en esta lectura. Muchachos, es importante que sigan el hilo conductor, que continúen haciendo la lectura de la antología de Cívica.
Los siguientes tutoriales pues van a ir relacionados con estos temas propiamente de participación ciudadana y juvenil propiamente, y a partir de ahí pues evidentemente montar una reflexión que contribuya a transformar esa estructura mental con la cual pues todas y todos nacimos. Entonces, bueno, eso es lo más importante de esta sesión asincrónica. Muchas gracias por observar. Importante, cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, la hacen llegar al correo electrónico, también a través de la mensajería de WhatsApp. Estamos ahí a disposición en los diferentes canales de comunicación. Un saludo cordial y nos vemos en una próxima sesión.